Buenos días. ¿Estamos despiertos? ¿Cuántos han estado marchando ayer por la Biblia? ¿Sí? ¿Y cuántos conocen la Biblia? ¿Cuántos meditan en la palabra? ¿Y cuántos la obedecen? Ah. Son cosas distintas, ¿no? Qué lindo. Ayer tuvimos, la verdad, un tiempo hermoso, la verdad, bastante. Creo que fue más gente que el año pasado, ¿puede ser? Sí, ¿no? Más participación hubo de colegios, iglesias y pastores también, dicho sea de paso. Así que le damos gracias a Dios. Sigamos orando por las autoridades, ¿no? Hasta que todos se conviertan a Cristo. Es importante que las autoridades conozcan a Dios para que puedan administrar la justicia con equidad, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Salude a dos personas que tenga cerca, dale un beso, un abrazo, esos abrazos de oso, dale un abrazo de oso, un beso que lo caliente. Gloria a Dios. No es la edad, Le damos gracias a Dios. Ayer los muchachos, los jóvenes, hubo un grupo lindo de chicos, jóvenes y algunos adolescentes que se dieron cita a las 8 de la noche acá en la iglesia para tener un tiempo de una enseñanza acerca de sexualidad con los pastores Juan y Carla Barreda. Dicho sea de paso, ¿sí está bien? Juan. Ahí está. Gracias, gente. Y le damos gracias a Dios porque me comentan que fue un tiempo muy lindo. Fue un tiempo muy lindo. Lo que nosotros necesitamos, lo que la iglesia necesita en este tiempo, los últimos tiempos, con urgencia, es ser edificada. Y si bien es cierto, es lindo experimentar a Dios a través de las emociones y de algunas sensaciones, pero eso no es suficiente. Mucho tiempo la iglesia ha estado viviendo, ¿verdad?, de sensaciones, siento calorcito, sentí a Dios, pero la vida no cambia. Y de nada sirve que nos caigamos, que sintamos calorcito y esas cosas, si nuestra mente sigue siendo la misma de antes, si no está renovada, si nuestro corazón sigue enfermo, de nada serviría esas cosas, ¿no? Así que por eso yo doy gracias a Dios, por eso que estamos invitando personas. Dicho sea de paso, el pastor Juan Carlos, que viene de Costa Rica ya para la quincena, él me dice por teléfono, hablando, me dice: Pastor Humberto, por si acaso yo no te voy a tirar a nadie al suelo, me dice, porque Dios me ha dado el ministerio de la enseñanza y voy a fluir como pastor y maestro, me dice. Así es que voy a ir a edificar la iglesia del Señor, me dice, ¿no? Y de eso se trata. Edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que las puertas del infierno jamás van a prevalecer sobre la iglesia. Pero ojo, sobre una iglesia edificada. No sobre una iglesia que no ha sido edificada, construida, cuyo cimiento y fundamento es el Señor Jesucristo, revelado a las personas. Así que bueno, Pastora Carla, me gustaría que des un saludo, por lo menos para que la gente te conozca y puedas de pronto también estar con sus hijos, Micaela, Daniel y Juan Manuel Serrat. Pastora, por favor, si pudieras pasar, de una vez más bien pasen los dos en todo caso, y luego la acompañamos a bajar a la pastora Micaela. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo por la vida de los pastores Barreda. Ellos vienen de la iglesia de la Casa del Padre de Lima, de los pastores Aguayo. Pastor. Gracias, pastor. Muy buenos días, amada iglesia, feliz de poder estar aquí con ustedes. De verdad que mi esposo y yo nos sentimos súper amados, honrados de poder compartir con ustedes este tiempo. Ayer fue un tiempo lindo, sobre todo ver a tantos jóvenes aquí buscando seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir recibiendo, ¿no?, de ese alimento saludable que hay para ellos. Así que estamos con nuestros hijos, como decía el pastor, felices de poder servir siempre en familia.
y preparados para lo que el Señor tiene el día de hoy. Amén. Le damos un aplauso al Señor Jesús y lo dejamos al pastor Juan. Amén, gloria a Dios. Como dice mi esposa, felices de estar con ustedes el día de hoy. Después de varios años vengo a la ciudad de Chimbote y la verdad que estoy feliz de ver cómo ha podido progresar tanto, nos ha impactado esta ciudad de Nuevo Chimbote, la verdad, el orden, la limpieza, les felicitamos. Amén. Y sobre todo la iglesia, porque cuando hay, amén, si vamos a aplaudir al Señor como Él es merecedor. Y es que una ciudad florece cuando hay una iglesia que le adora. Amén. Y a veces nosotros creemos que simplemente nuestra parte es tan solo la parte de la edificación, como dice Pastor Humberto, que es súper importante, pero en realidad nosotros transformamos el lugar en el cual nuestros pies han sido puestos, ¿no? Porque Dios tiene un propósito, de que nosotros seamos sal y luz en medio de cada lugar. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por cita, por la vida acá en Chimbote? Amén, denle un fuerte aplauso a su Dios. Ya decía yo que algo me estaba olvidando y estaba olvidando de pasarme la presentación de mi celular aquí. Así que voy a pedir que me presten un ratito mi celular, que lo tienen decomisado, ya usted sabe eso, cómo funciona. ¿Y le parece si vamos orando antes de compartir la palabra del Señor? Amén. Buen Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad de estar en esta casa, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder compartir con los hermanos, Señor. Te pedimos que quites toda carga, toda preocupación, toda distracción de nuestra mente y corazón y que seas tú hablando, Señor. Prepara nuestros corazones como buena tierra para que podamos recibir la semilla de tu palabra y que ésta pueda dar fruto al 100%, Señor. Bendice, Señor, este tiempo a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, teníamos primero agradecer al pastor Humberto, a la pastora Raquel por el privilegio de estar con ustedes el día de hoy, en estos días. La verdad que estamos felices. Y como bien decía, hemos venido con nuestra familia, con nuestros hijos, porque si hay algo que buscamos hacer cada vez que podemos, porque a veces que no se puede, es poder venir juntos, ¿no? Movernos como familia es la idea y anhelamos y deseamos que nuestros hijos conozcan a la iglesia del Señor. Porque a veces pensamos que nuestra iglesia es la iglesia, ¿no? Es la única. Y la realidad es que somos una sola iglesia. Pero tenemos diferentes facetas. Es como cuando en la familia el tío no se parece al hermano, ¿no? O no se parece al abuelo, pero todos somos familia. Y todos somos la familia de Dios, como dice la Escritura. Amén. Así que estamos entre hermanos. Y bueno, pidiéndole al Señor dirección de qué compartir. Estábamos primero, antes de venir, tratando de decir, bueno, Señor, tú nos estás hablando de hablar del Espíritu Santo. Y llegamos y dijimos, la iglesia está llena del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hablar del Espíritu Santo si esta iglesia tiene la presencia de Dios claramente? Después dijimos, vamos a hablar sobre la bendición del Padre, pero es la iglesia de la familia, así que la iglesia de la familia tiene claras estas cosas. Y el Señor, ayer cuando conversaba con mi esposa, decía, ¿sabes qué? Creo que nos está llamando a hablar de algo que muchas veces lo conocemos, lo sabemos, pero no siempre caminamos en ello. Y ahí es donde Dios nos habla y nos confirma de que es importante hablar de la unidad. ¿Cuántos saben que hay poder en la unidad? Amén. Y quiero compartir con ustedes primero significados. ¿Qué significa unidad? De acuerdo a la Real Academia Española, dice que es una propiedad de todo ser, en virtud de lo cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Mire usted lo que dice la Real Academia Española. No puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere.
cuántos hemos dicho que amén porque somos una sola iglesia? ¿Y cuántos sabemos que estamos lejanos como una sola iglesia a caminar en esa verdad que simplemente el diccionario nos presenta? ¿Ese unión o conformidad? Y cuando hablamos de conformidad no estamos hablando de confort, sino estamos hablando de que sea homogénea. ¿Me dejo entender? Pero aquí la realidad, y no me refiero a Chimbote, sino me refiero en la tierra, los bautistas, los pentecostales, los apostólicos, y así cada una de las diferentes expresiones del cuerpo de Dios, batallamos entre nosotros por quién tiene la razón. Y no nos damos cuenta que estamos caminando fuera de este concepto al cual hemos sido llamados, de caminar en unidad. ¿Me está siguiendo? Ahora, lo triste de esto es que no es la iglesia el problema. Porque si fuera la iglesia como la iglesia está dirigida por siervos, por hombres de Dios, los hombres de Dios se ponen delante de Dios y caminamos todos de acuerdo. Sino que esto no solamente empieza en la iglesia, empieza en la familia. Porque hay familias que están conformadas por diferentes miembros, pero no caminamos en unidad. Y cuando el silencio se hace presente, ¿verdad? Es porque algo nos está sonando. Siempre escuchamos que en los diferentes espacios de acción, la importancia de no caminar divididos, sino en unidad. Lo vemos en un equipo de fútbol, en un ejército, en una nación, en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones y por supuesto en la familia, en el matrimonio o en la iglesia. La realidad es que cada día viene calando en nuestra sociedad un espíritu no solo de división, sino de individualidad. Tratando de hacer cambios radicales en la impersonalidad de las relaciones. Ojo con esto. La impersonalidad de las relaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos abortado la sana costumbre de llamar por teléfono a alguien para saludarlo por su cumpleaños? Y nos hemos conformado tan solo en ponerle un like o un feliz cumpleaños en el Facebook, o le mandamos una tortita en un sticker en su WhatsApp. Y está bien, porque nos acordamos de la persona, pero hay una impersonalidad que se está haciendo presente en medio de esa relación. No sé si me está entendiendo. Y muchas veces eso no es solamente para un cumpleaños, sino que día a día los esposos nos relacionamos con manitos a través del WhatsApp y hemos dejado llevar nuestra relación a simplemente clics. Yo sé que eso no le pasa a las familias de Cita con la Vida y mucho menos a las de Chimbote. Yo le estoy contando lo que pasa en Lima y también en Chiclayo, porque con nuestra esposa estamos encargados de la obra de Chiclayo. Pero en Chimbote no sucede. Yo sé, dígale a su vecino, gracias a Dios que eso no sucede aquí. Amén. Y Dios siempre está buscando unir a personas para bendecir, para poder hacer que ellos puedan llegar a obtener logros mayores. Pues los logros mayores en la historia se han alcanzado en la unidad de personas. Sí, es verdad, Dios puede utilizar un solo individuo para cambiar el mundo. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, que no era cualquiera, sino era Dios aquí en la tierra. Pero también Dios utilizó a 12 para cambiar la historia de la humanidad. Amén. Para simplemente procrear un niño
es necesario que dos personas se unan. Tiene que haber unidad. Para cumplir sueños es necesario juntar a varias personas y poder caminar juntos en tal desarrollo. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de los Filipenses. Voy a leer de la Biblia de las Américas, seguro la tienen ahí enfrente. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Qué tremendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Qué tremendo. Y yo estoy seguro que nuestras casas, nuestros hogares, todos caminamos con un mismo sentir, ¿verdad? Todos caminamos en un mismo espíritu, conservando el mismo amor, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea, dígalo por fe, ¿verdad? Profetícese usted mismo, diga amén. Porque la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y hoy estamos presentes en una era donde cada uno de nosotros tiene estas herramientas que son las pantallas de la impersonalidad. La impersonalidad se refiere a una dinámica donde las interacciones se basan en un objetivo o una necesidad común, sin que exista una conexión emocional o afectiva profunda entre las personas involucradas. Por ejemplo, una relación impersonal, por más que estén dos personas siendo las que ejecutan esa acción, es cuando usted va a una tienda y se acerca a un cajero con las cosas que ha comprado, y ahí no hay involucramiento de emociones, no hay interés entre el uno y el otro, es simplemente sacar la cuenta, cobrarte el dinero, entregarte el cambio y que te lleves tus productos, ¿verdad? No se involucra mayor cosa, a diferencia de, por ejemplo, los grandes psicólogos que circulan en las ciudades, que son los taxistas. Son psicólogos, porque escuchan a la gente. Muchas veces no dicen nada y la gente se baja, gracias, porque pudo hablar, porque pudo decir muchas cosas, pero ahí sí hay una relación personal, por más que estemos en una transacción de una necesidad, simplemente. Entonces, tenemos que entender que estas características de las relaciones impersonales son la objetividad, neutralidad, eficiencia y superficialidad. Es algo pasajero, rápido, listo, lo hiciste, me cumplí con mi cometido, salgo con las cosas. Ahora quiero llevarle un poquito a un pensamiento donde usted y yo tenemos que entender cuál es el punto de partida del cual vamos a tomar nuestras decisiones, conceptos, cuál va a ser esos principios que van a trabajar en nuestras vidas, entendiendo cómo ha evolucionado el pensamiento. Porque el pensamiento ha evolucionado. Y casualmente, hablando desde la existencia y disfrute, ha habido una evolución. De la filosofía del pensador Descartes, donde se hablaba del pienso y luego existo, ¿cuántos recuerdan en las clases del colegio? Amén. Descartes, en su búsqueda de una certeza fundamental, llegó a la conclusión de que el hecho de pensar ya implica la existencia de un sujeto pensante. Y el pensamiento se convirtió en la base de la existencia, eso es lo que se pensaba antiguamente. Pero luego esto evolucionó a existo y pienso. No puede ser primero la existencia o primero el pensamiento antes de la existencia, sino tiene que haber primero existencia para que pueda haber pensamiento. Tiene lógica, ¿verdad?
Con el tiempo se ha producido una inversión de esta relación que nos trajo Descartes, donde la existencia ha pasado a ser el punto de partida. Y el pensamiento se convierte en una característica de la existencia, mas no en su fundamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Nadie se duerme? Amén. Pero hoy nos encontramos con una modificación en cuanto a esta forma de pensamiento, donde dice, ahora existo y me entretengo. Esta es la actualidad. ¿Usted cree que esto fue hecho para poner herramientas en sus manos? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que esto fue puesto para poner herramientas en sus manos? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Estamos equivocados. El primer smartphone, ¿recuerda cómo se llamaba? BlackBerry. ¿Sí? ¿Sabe lo que significa BlackBerry? BlackBerry era esa bola de acero, por eso black, parecía una cereza, que se le ponía a los presos cuando salían al campo a hacer trabajos para que no se escapen. Ese era el BlackBerry. Y a usted le pusieron esto para que usted esté preso, para que usted no se escape. ¿Y qué es lo que tiene principalmente a la mano? Supuestamente herramientas. Y sí, las hay. Pero sobre todo, entretenimiento. Y si no me cree, usted vaya a Google, y hoy día se lo pueda preguntar al celular si no sabe la ruta, y pregúntele, ¿cuántas horas paso en redes sociales? Pregúnteselo, y le va a decir. Y se va a horrorizar. Pero yo le estoy hablando de la gente de Lima, ojo. Eso es lo bueno. Ahora, al ver este cuadro, desde el simio hasta, me hace acordar un cuento, donde un niño llega del colegio para hacer una tarea y va y le pregunta a su papá, papá, ¿de dónde venimos los seres humanos? Y entonces el papá dice, bien hijo, siéntate, te voy a contar la historia. Éramos unos monitos que estábamos caminando por ahí y siempre comíamos frutos que ya estaban en descomposición hasta que un día nos dimos cuenta que los frutos más frescos estaban todavía colgados en los árboles. Y entonces nos empezábamos a parar para poder agarrar esos frutos más frescos hasta que nos quedamos parados. Y conforme empezamos a hacer esa actividad se nos fue cayendo el pelo, las facciones fueron cambiando y por eso es que el hombre ha evolucionado y viene del mono. El niño medio confundido agarra y se va a la cocina a buscar a su mamá y le dice, mamá, ¿de dónde venimos los seres humanos? Entonces ven, siéntate hijo, te voy a contar una historia. Una vez el Señor agarró el polvo, le dio forma, le dio un soplo de vida y formó al ser humano. Se dio cuenta que el hombre estaba solo y lo durmió, le abrió la costilla, sacó un pedazo de hueso y de ahí formó a la mujer. Y entonces el niño confundido le dice, mamá, estoy confundido porque tú me dices esto, que Dios nos hizo, y mi papá me dice que nosotros venimos de los monos. No, hijito, le dice. Yo te estoy hablando de mi familia y tu papá te está hablando de su familia. Pero es importante entender que va a tener que usted definir si usted viene producto de la evolución de los animales o si usted es creación de Dios. Para que le haga sentido estas formas de pensamiento que el día de hoy tenemos y usted pueda empezar a tomar las riendas de su propia vida y poder decidir a pesar de lo que el mundo le proponga. ¿Está siguiendo? En que usted no esté esclavo, sino que esto verdaderamente se convierta en un instrumento. Y cuando hablo del celular, no estoy hablando solamente del celular, sino estoy hablando de todo aquel medio interactivo, como computadoras, tablets, celulares y hoy los televisores inteligentes. ¿Amén? Muy bien. Quiero presentarles una estadística. Esta estadística salió en el año 2023, después de haber hecho un estudio de más de 1000 parejas que habían truncado su unión familiar. Fue publicado en una revista que se llama Couple and Family Psychology y que menciona, y solamente quiero presentarles el primer punto,
el 75% de las familias que no pudieron mantenerse unidas menciona que la razón principal fue la falta de compromiso. En otras palabras, si mi esposa hubiese estado más comprometida con nosotros, la relación, si mi esposo hubiese estado más comprometido con la relación, estaríamos juntos todavía. 75%. No es la infidelidad, no son la parte económica, no son las peleas o la comunicación, es la falta de compromiso. ¿Qué nos evidencia esta estadística? Que existe una ausencia social del conocimiento del pacto matrimonial. ¿Sí o no? Porque el pacto matrimonial te quita de raíz cómo tú te sientas. Porque te ubica, te dice, oye, tú te puedes sentir muy bien o te puedes sentir muy mal, pero tú hiciste promesas delante de Dios y de testigos de mantenerte fiel en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos de riqueza o de pobreza, o en salud o enfermedad. Y te cacheteó. ¿Sí o no? Pero la ausencia de ese concepto, la ausencia de esa revelación, hace que la gente pruebe, lo intente, pero no esté comprometido en un proyecto de vida que involucra a las dos personas. ¿Me está siguiendo? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque estamos hablando casualmente del poder de la unidad. Una familia. Porque la familia empieza con papá y mamá. A veces pensamos que la familia piensa cuando llegan los hijos y eso no es así. La familia es papá y mamá. Los hijos son la extensión de la familia. Y a veces nosotros, y usted lo ve cuando va al cine, cuando vamos al cine novios, vamos juntitos. Más aún cuando se apagan las luces. Pero luego pasa lo que tiene que pasar y viene el chiquitín. Y cuando vamos al cine, ¿dónde lo sentamos? Al medio. Y si llega el segundo, al medio. Y si llega el tercero, al medio. Y ponemos a los hijos en medio de esta unidad. Claro, esto sucede en Lima, una vez más. Pero es un error. Porque la relación más importante es la de papá y mamá. Es la más importante porque usted jamás va a ver a alguien diciendo, mira. Ahí va mi ex papá. Ahí va mi ex hijo. No. Pero sí puede escuchar, ahí va mi ex esposa. Ahí va mi ex esposo. Porque es la relación más frágil. Y la que tiene que tener claramente el entendimiento y la revelación de trabajar en la unidad. Amén. Ahora, mire usted lo que Dios hace como expresión. ¿Cuántos recuerdan el tiempo de la Torre de Babel? ¿Sí? ¿Recuerdan la historia? Si no, le animo a que pueda leer Génesis 11. Es un pueblo impío, un pueblo que no conoce de Dios, que se toma una meta de decir vamos a construir una torre muy alta para llegar al cielo. Y en medio de esa tarea, miren lo que dice Dios, Génesis 11:6, dice, y dijo Dios, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Otra versión de la Nueva Traducción Viviente dice, y dijo, miren, la gente está unida. Y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada, diga conmigo, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¡Wow! Un pueblo impío, un pueblo rebelde a Dios y Dios maravillándose por el poder de la unidad. ¿Usted se acuerda cuando empezamos con estos tiempos difíciles? Seguro que los vivieron aquí, un país, una zona costeña, cuando se habló de estas inundaciones y todos los huaicos y que se trajo ese eslogan, una sola fuerza.
el Perú, que hasta la selección nacional terminó clasificando a una sola fuerza y la selección nacional despegó y terminó clasificando al mundial. Porque hay poder en la unidad. Dígale a su vecino, hay poder en la unidad. Ahora dígale a su otro vecino, y tú y yo peleándonos. ¿Ah? No, mentira, no se lo diga. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Claro, la iglesia de Corinto era la única iglesia que caminaba en división, ¿verdad? Ahí es una demanda de parte de Dios. Lucas 11:17 dice: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra él mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué dice? Está hablando de una casa. Una casa dividida contra sí misma cae. Salvemos a la familia, que es el ministerio de nuestra iglesia, la casa del Padre. Empezó con un eslogan: el divorcio no es la solución, el divorcio es el problema. Y es la realidad. El divorcio no soluciona nada, porque nadie gana, todos pierden. Todos pierden. Y a veces vivimos con una mentira que queremos convertir en verdad. Cuando tenemos diferencias en el matrimonio y entre los esposos, entre papá y mamá, nos miramos y decimos: tranquilo, tranquilo, sí, tranquilo, porque los chicos no se dan cuenta. Mentira, sí se dan cuenta. Y luego, cuando caminamos en esas diferencias y ya la cosa no tiene marcha atrás y terminamos rompiendo la vida matrimonial, caemos en la segunda mentira. Y decimos: lo van a entender. Jamás lo van a entender. Hasta el día de hoy sigo atendiendo personas de 40, de 50, que en medio de su dolor y su quebranto dicen: si papá hubiese luchado por mantener unida a la familia, otra sería mi historia. Porque tenemos que quitarnos las mentiras. Una casa dividida contra sí misma cae. Hay poder en la unidad, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le diría a sus discípulos en el relato del apóstol amado de Juan, en Juan capítulo 10, versos 30 al 33, dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque a los religiosos no les gusta la unidad. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cuánta ceguera trae la religiosidad? Bueno, y acá hay doble revelación, ¿no? La revelación de Jesús como el Hijo de Dios, y una revelación que espero que la aplique a su vida. Porque Jesús mismo está diciendo: el Padre y yo, no somos. ¿Ah? No somos. Así que si usted es hincha de la U, Jesús está diciendo ahí: arrepiéntete. Pero de repente, no, es solamente un versículo de la Biblia. La Biblia también dice que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció el Señor. ¿Dónde se dio el primer pecado?
¿En el cielo o en la tierra? En el cielo, porque fue Satanás revelándose, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que el diablo decía esto, ¿no? Y yo subiré y pondré mis tropas por encima del trono de Dios y las llevaré a los lados del norte. ¿Quién se sienta en norte? La U. ¿Ah? Hay que le dejo 3 escrituras para que se arrepienta. Por eso cuando yo oro le digo Padre Celestial. ¿Verdad? ¿Cuántos oran así? Padre Celestial viene de celeste. Por eso yo soy del equipo celeste. Amén. Bueno, volvamos a lo que estábamos hablando porque ya generé división. El Padre y yo, uno somos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos uno con el Padre? Porque pensamos que esto le pertenece solo a Jesús. Y no, mi hermano, desde que usted y yo somos sus hijos, usted y yo tenemos la responsabilidad de caminar en unidad con el Padre. No, eso es de Jesús. A ver, Jesús dijo, ¿y mayores cosas ustedes? ¿Mayores cosas ustedes? Deberíamos de caminar en unidad con el Padre. Y claro, nos es fácil entender a Dios Padre. Nos es fácil entender a Dios Hijo. Pero nos es difícil relacionarnos con el Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos una demanda de parte de Dios de ser uno con Él. Y para eso Dios nos ha dejado el Espíritu Santo. Amén. Primera tarea, ¿cómo mejoro mi intimidad con Dios? Si no, usted no va a poder tener la capacidad de poder unirse en su familia, porque van a haber diferencias. Y usted necesita ser, y yo necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo para poder caminar en unidad. ¿Me está siguiendo? Juan, una vez más, en el capítulo 17, versos 21 al 23, dice, para que todos sean uno. Es la oración de Jesús. Para que todos sean uno como tú, Padre, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios no hace diferencias. Usted y yo somos amados por Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Un fuerte aplauso a nuestro Dios por su amor. La desunión entre los hermanos, la desunión en la familia, está haciendo que el mundo no le conozca a Jesús. Usted y yo tenemos un reto de presentar familias unidas. Para que cuando nos pregunten, oye, ¿sabes qué? Ustedes caminan distintos. Antes se peleaban, antes discutían, pero hoy caminan distintos. Me encanta ver la dinámica de tu esposa contigo y con tus hijos. ¿Qué hicieron? ¿Qué aplicación descargaron? Y que tú le puedas decir, es que Cristo reina en nuestros corazones. Quiero presentarte a aquel que hizo posible eso. Amén. Hagamos famoso a Jesús a través de la unidad de nuestras familias. A través de la unidad de nosotros como hermanos en Cristo. Amén. Mire usted este versículo, este salmo, que es maravilloso. Dice el Salmo 133. La bienaventuranza del amor fraternal.
Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué maravilloso este salmo. Y quiero conectarlo, y ya voy a ir terminando, con lo siguiente. Usted recordará la historia de la mujer del flujo de sangre. ¿Recuerda la historia? Lucas 8, verso 43-44, dice, pero una mujer que padecía el flujo de sangre desde hacía 12 años, diga conmigo 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, diga conmigo todo, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, diga conmigo al instante, se detuvo el flujo de sangre. Wow. Quiero conectar este salmo con este pasaje. Y para ello voy a tomar estas dos escrituras. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Wow. Primero somos muchos miembros y todos somos uno y Cristo es la cabeza. Resumen de estas dos escrituras. ¿Me están siguiendo? Y luego este relato del apóstol de Lucas, haciendo mención esa sanidad en el cuerpo de la mujer del flujo de sangre. La palabra de Dios nos menciona que ella tenía esta enfermedad por 12 años. 12 es un número que significa gobierno. Eso quiere decir que era una enfermedad que había sido declarada incurable, que gobernaba su cuerpo. Por eso dice que ella había gastado e invertido todo lo que tenía para poder ser sanada y nadie la pudo sanar. ¿Cuántos saben que allá afuera hay enfermedades, hay padecimientos donde la gente se gasta fortunas, donde la gente entrega todo y que cree que esto ya no tiene solución? Pero nosotros conocemos la verdad y sabemos que Cristo es aquel que donde el hombre no puede hacer nada, Él es el Rey de los imposibles, el Dios de los imposibles. Y Él puede hacer que todo lo que no veamos sea posible. Incluso aquello que ha sido testificado como que tiene gobierno. Amén. Y ahora vamos a conectarlo con este verso del Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, y aquí voy terminando, habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Cuando hablamos de Aarón, estamos hablando de sacerdocio. Y estamos hablando de cabeza. Dios ha levantado en esta casa una cabeza, un hombre de Dios, una familia de Dios. Y ha puesto una gracia sobre ellos, una unción que es como el óleo, que está trayendo autoridades de esta ciudad a que conozcan a Él. No que conozcan la iglesia, sino que lo conozcan a Él. Amén. Quizás no los veas tanto en la iglesia, pero esos hombres están siendo transformados por conocerlo a Él. Y esa es la unción que Dios ha traído sobre esta casa, dentro de todo el marco que es la visión de familia. Pero si caminamos en unidad y nos hacemos uno con el pastor para poder llevar a una mayor excelencia que ya la tienen
y que ha cautivado nuestros corazones. Y caminamos en unidad, en un mismo sentir, en una misma manera de hablar, en un mismo amor. ¿Me está siguiendo? En un mismo propósito. Nada de lo que se propongan les será imposible. ¿Y cuál es lo lindo de esto? Es que esta unción Dios no la ha derramado solamente sobre la cabeza, sino que Dios la quiere derramar sobre todo el cuerpo. Y es entonces que va bajando hasta el borde de sus vestiduras, como dice el Salmo. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Si entendemos que somos el cuerpo de Cristo, hay hermanos que están llegando recién a la iglesia, 1 semana, 2 semanas, y ellos están en el borde. Porque acaban de llegar, están reciencitos de llegados. Pero si usted y yo caminamos como iglesia en unidad, esa unción baja incluso hasta ellos. Que cuando ellos que son el borde, dice, si tan solo pudiese tocar el borde de su manto, es decir, poder acercarme al borde de la iglesia, los que acaban de llegar, ellos podrán darle gloria a Dios a través del testimonio, porque hay poder en la unidad. Yo creo que le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, como Él es merecedor. Porque eso, familia, no es para que ninguno de nosotros nos hagamos famosos, sino para que Él se haga famoso en el corazón de cada persona. Así que tenemos una responsabilidad. Permítanme orar para cerrar este tiempo. Pastor, le pido permiso para poder orar. Ojos cerrados, rostros inclinados. Si Dios le está hablando esta mañana y usted reconoce delante de Dios que no se ha involucrado lo suficiente, que usted se ha mantenido indiferente muchas veces con la iglesia, con su iglesia, que ha visto momentos más de desacuerdo que de acuerdo, yo quiero orar por ti en esta mañana. Si ese eres tú, ojos cerrados, nadie mirando, hazme una seña con tu mano para poder orar por ti. Veo su mano, Dios le bendiga. Veo sus manos, Dios le bendiga. Veo sus manos, Dios le bendiga. Veo sus manos, Dios le bendiga. Veo sus manos. Pueden bajar sus manos. Padre, yo te doy gracias por la valentía de mis hermanos. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Y no solamente con la visión de la iglesia, sino con nuestras familias. Yo te pido por cada uno de ellos, para que tú quites todo engaño, toda mentira, toda herida, todo dolor. Y que tú les permitas, Señor, ser aquellos que toman la unidad como una bandera. En medio de sus matrimonios, en medio de sus familias, en medio de sus trabajos y por supuesto en tu iglesia. Porque lo único que queremos hacer es hacerte famoso a ti en la vida de muchos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana y te doy gracias por sus vidas. Y te pido que traigas sabiduría de lo alto a sus corazones y selles en sus corazones esta revelación que el día de hoy pones delante de ellos para aceptarla en responsabilidad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Toda la gloria a Dios. ¿Aprendieron algo, iglesia? Amén. Gracias por su atención. Que el Señor me los bendiga. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la palabra.